Un saludo muy especial para mis estudiantes de intervención psicosocial. Los saluda su profesora María del Pilar Sandoval. Procedo a hacer la grabación de la clase de 50 minutos que tengo con los grupos de la nocturna todas las semanas. Y para poder ubicarnos en el tema de la semana, me voy a remitir a los inicios del tema para que logremos ubicar cuál es el marco dentro de la clase de hoy. Bien, entonces, durante toda la semana, me refiero a las 3 horas de clases semanales, el tema va a ser el ámbito de la intervención y su fundamentación teórica. Son elementos importantes que más adelante nos van a ayudar con el diseño de la intervención. En ese orden de ideas, los subtemas dentro de esta semana son la intervención psicosocial, el equipo interventor, la teoría de la acción social de Kurt Lewin, los diferentes ámbitos de intervención y por último la fundamentación teórica. Estos son temas que se pueden ver de manera separada o en un orden diferente, por tanto, en el caso del grupo Nocturno 1 va a ver primero esta parte de la clase. Esta clase grabada va a ser sobre fundamentación teórica. Y en el espacio, las 2 horas presenciales, desarrollaremos el resto. Entonces, avanzamos. Voy a avanzar hasta ese quinto punto y nos ubicamos aquí. Fundamentación teórica. En todo proceso de intervención debemos hacer una revisión de las teorías o de los modelos teóricos explicativos que dan cuenta del problema psicosocial que estamos analizando en esa comunidad, ¿sí? Entonces, en un ejercicio profesional se revisa exhaustivamente las teorías disponibles. Para efectos de la clase, ustedes deberán trabajar con 3 explicaciones teóricas, 3 teorías. Esta clase pretende darles, recuerden ustedes que estamos desarrollando, aprendiendo los elementos teóricos y conceptuales que permiten, teóricos y metodológicos que permiten diseñar la intervención. Y si bien todavía ustedes no van a entregar como tal la fundamentación teórica, pues el objetivo de esta clase es enseñarles cómo la deben construir, es decir, cómo deben buscar y cuál es el sentido, cómo se relaciona con todo lo que venimos haciendo, pero sobre todo, cómo nos va a dar luces en lo que vendrá más adelante. Entonces, aclaro, por ahora nadie tiene que entregar fundamentación teórica, porque eso va a ser después que cerremos la evaluación inicial o diagnóstico sociocomunitario. Pero como lo vamos a hacer, pues voy a dar los lineamientos y vamos a hacer un ejercicio en clase de tal manera que cuando la profe les diga, bueno, miren, para el próximo trabajo colaborativo necesitamos la fundamentación teórica, ya ustedes sepan, ya ustedes comprendan de qué está hablando la profe. Entonces ya sabemos que la fundamentación teórica se hace en un ejercicio profesional de manera exhaustiva. No porque necesitemos todas las teorías para hacer la intervención, sino porque se hace una revisión y finalmente podemos escoger una o construir una si las diferentes teorías son compatibles entre sí. Porque yo puedo tener unas teorías bajo un modelo conductista, otras teorías bajo un modelo sistémico, otras teorías bajo un modelo cognitivo, y si quiero construir una, entonces debe haber una coherencia epistemológica entre ellas. Ok, entonces voy a proceder a hacerlo con un ejemplo
de manera tal que ustedes comprendan cómo se hace el ejercicio para cuando más adelante les toque desarrollarlo, ya tengan la comprensión. Y afortunadamente este recurso va a quedar grabado de modo tal que cuando ya lo vayan a construir a fondo, puedan escuchar nuevamente esta grabación. Entonces, la situación es la siguiente. Usted ha sido llamado por una institución prestadora de servicios de salud porque resulta que ellos vienen trabajando con los pacientes crónicos y no han podido controlarlos en el sentido en que, bueno, quienes sufren de cefalea siguen con la cefalea, quienes sufren de hipertensión tienen todavía problemas con la presión disparada, etcétera, ¿sí? Los diabéticos andan con algunas irregularidades, otros están bien, pero hay muchos casos en el grupo. Entonces, el problema es que los pacientes crónicos no están siguiendo fielmente las indicaciones médicas. ¿Cómo se conoce el seguir fielmente las indicaciones médicas? Eso se conoce como adherencia al tratamiento. Entonces, el problema es básicamente la falta de adherencia al tratamiento en estos pacientes crónicos. Aquí hago una aclaración. Cuando hablamos de adherencia al tratamiento, tengamos claro que el tratamiento no es solamente o no incluye únicamente las prescripciones farmacológicas. Hay unas recomendaciones médicas que son tan importantes como tomarse el medicamento. Por ejemplo, el descanso, las horas de sueño ininterrumpido. Por ejemplo, los hábitos de alimentación. Si el paciente recibe la indicación de no comer comidas grasosas o de no consumir dulce o de sencillamente no comer comida chatarra ni bebidas negras, sino otro tipo de alimentos y bebidas saludables, eso hace parte del tratamiento. Entonces, primero consideremos ese concepto de tratamiento que incluye tanto las prescripciones farmacológicas como las prescripciones relacionadas con el estilo de vida. Otro ejemplo sería el hacer ejercicio, ¿sí? Son prescripciones que ayudan a mejorar el estado de salud y a controlar el problema crónico que tiene el paciente. Y nos podemos preguntar por qué las personas pueden no seguir el tratamiento. ¿Qué es lo que pasa? ¿Será que creen que el tratamiento no sirve? ¿O creen que ellos no se van a poder mejorar? ¿O creen que no, pues sí, esas pastillas sirven, pero me van a hacer daño por otro lado? Yo mejor no lo consumo, yo mejor me tomo una agüita de hierbas, etcétera. Sin demeritar la medicina alternativa, porque claro, yo creo en la medicina alternativa. Pero es que estamos hablando de tratamiento que puede ser prescripciones de otra índole, ¿sí? Ese no es el punto. A lo que quiero llegar es que dependiendo de nuestras creencias, ojo, ahí están los factores cognitivos, también emitimos nuestra conducta, nuestro comportamiento. Y ahí estamos encontrando que hay una relación entre los factores cognitivos, las creencias, el conocimiento que tengo acerca de la enfermedad, acerca de mi propia salud, acerca de los tratamientos, ¿sí? Entonces hay una relación entre los factores cognitivos y los comportamientos de salud. Eso está claro. Ahora me voy a hacer la búsqueda de fundamentación teórica. Miro todos los modelos que explican esa relación entre factores cognitivos y comportamientos de salud. O busco también teorías que expliquen, que hablen sobre la adherencia al tratamiento. Puedo encontrar teorías relacionadas con las actitudes. Recordemos que las actitudes tienen un componente afectivo, uno cognitivo y el otro conductual. O sea que podría buscar en diversas teorías.
Pero aquí he revisado y voy a trabajar con 2 para no hacer extensa la explicación. Ya ustedes saben que cuando les toque construir la fundamentación teórica, ustedes van a trabajar con 3, Entonces yo voy a utilizar el modelo de creencias de salud de Strecher y Rosenstock y voy a utilizar la teoría de la acción razonada de Axel. Miremos primero de qué trata el modelo de creencias en salud. Y como lo hablaba ahorita de los factores cognitivos, habla de las creencias o percepciones que nosotros tenemos frente a esa situación que implica nuestra salud. Entonces, por un lado, la creencia o percepción de que determinado problema, en este caso una enfermedad, es importante o suficientemente grave para tomarlo en cuenta, para hacer algo frente a ello. La creencia o percepción de que uno mismo, yo soy vulnerable a ese problema, es decir, yo puedo enfermar. Y la creencia o percepción también con relación al tratamiento, a la acción a tomar, si va a dar un beneficio y si el coste que tiene es aceptable para mí. Es decir, eso está orientada a la relación costo-beneficio del tratamiento en este caso. Vamos a verlo más puntualmente. Aquí tenemos, bueno, retomando esas creencias, el modelo de creencias de salud habla básicamente de la vulnerabilidad percibida. Algunos documentos científicos la llaman susceptibilidad, es lo mismo, vulnerabilidad o susceptibilidad percibida. La gravedad percibida también la podemos encontrar como la severidad percibida. Los beneficios percibidos, aquí todos son percibidos porque estamos hablando de las creencias, los beneficios percibidos y las barreras percibidas, ¿sí? De acuerdo con el modelo de Rosenstock, son las dimensiones que explican los comportamientos de salud. Entonces, vamos a ver cada uno de ellos. La susceptibilidad o vulnerabilidad percibida ante determinado problema de salud o enfermedad es muy importante porque esta dimensión valora cómo las personas podemos variar en nuestra percepción de vulnerabilidad a enfermar. Y pongamos el ejemplo del COVID. Algunas personas ni siquiera quisieron vacunarse porque decían, no, yo no me voy a enfermar. Yo conozco personas muy cercanas que decidieron no vacunarse porque están totalmente convencidas de que las emociones son el caldo de cultivo para uno enfermarse. Entonces sencillamente decían, no, yo estoy emocionalmente bien, estoy fuerte, sé que eso tiene mi sistema de defensa fuerte y no tengo miedo. Uso la mascarilla porque estoy con otras personas y por respeto a otras personas, pero yo no creo que me vaya a enfermar. Yo no me voy a enfermar y ni siquiera se han vacunado. No estoy avalando esa decisión, estoy poniendo un ejemplo de las creencias en salud y puntualmente de la vulnerabilidad o susceptibilidad percibida. Ahora bien, esta dimensión se refiere a esa percepción subjetiva que tiene cada persona sobre su riesgo de caer enfermo. ¿Sí? Por eso digo, yo no estoy haciendo un juicio, es sencillamente comprender una creencia. Ahora, en cuanto a la gravedad o severidad percibida, esta dimensión se refiere a las creencias que tenemos sobre la gravedad de enfermarnos, ¿sí? Específicamente sobre la gravedad de contraer una determinada enfermedad o dejarla sin tratar una vez la hemos contraído, ¿sí? Entonces, como que
¿no? No me preocupa si enfermo. El tratamiento tampoco me preocupa porque yo no considero que sea grave que me enferme de eso. Y esta es una dimensión que contempla o considera dos tipos de consecuencias de perder la salud. Porque por un lado están las consecuencias que podríamos llamar médico-sociales, perdón, médico-clínicas, como por ejemplo morir, tener una incapacidad, padecer muchísimo dolor. Y por otro lado están las consecuencias de tipo social, como sentir que pierdes el control de tu vida, entonces esto va a afectar tus relaciones sociales o los efectos de la misma enfermedad sobre tu capacidad de trabajo o el impacto que va a tener sobre las relaciones familiares. Entonces, repito, la vulnerabilidad o severidad percibida se refiere a las creencias que tenemos nosotros sobre la gravedad de la enfermedad o sobre la gravedad si nosotros nos enfermamos y no tomamos algún tratamiento especial. Y considera también los dos tipos de consecuencias de la pérdida de salud, que son las consecuencias médico-clínicas relacionadas con el cuerpo, la capacidad, la muerte, el dolor. Y por otro lado, las consecuencias sociales, que ya las acabo de decir, que tiene que ver con nuestras relaciones sociales, familiares, desempeño en el trabajo, entre otros. Fíjense que estas dos dimensiones, la vulnerabilidad percibida y la gravedad percibida, se consideran como capaces de desencadenar por sí mismas la conducta de salud. Es decir, si yo creo que soy vulnerable y que la enfermedad es grave, se considera que ya con estas dos dimensiones yo puedo asumir una conducta con relación a las recomendaciones médicas, al tratamiento. Por sí solas pueden desencadenar una conducta de salud. Pero realmente los modelos explican que por sí solas no definen cuál va a ser, digamos, el curso a tomar, ¿sí? Cuáles van a ser las decisiones. Puede que sentirte vulnerable y que es grave enfermar te diga, voy a seguir las prescripciones médicas, pero todavía no sabes cuáles van a ser esas prescripciones. Entonces también es necesario conocer cuáles son los beneficios y cuáles son las barreras del tratamiento. Por eso entran estos dos elementos. Y vamos a hablar primero de los beneficios percibidos. Ahora, la decisión de acción frente al tratamiento va a depender también de las creencias que tengamos con respecto a la efectividad de las opciones que tengo, de las conductas que tengo disponibles para enfrentar la enfermedad. Eso es lo que se llama beneficios percibidos y es la tercera dimensión de este modelo. Y por último, cuando hablamos de las barreras, debemos reconocer que determinadas barreras percibidas se oponen a la ejecución de la conducta de salud que esperamos. Entonces, un individuo, una persona, puede considerar un determinado curso de acción como efectivo para enfrentar la enfermedad, pero al mismo tiempo puede verlo como costoso. Y cuando hablo de costo, no solamente hablo del aspecto económico, sino de sacrificios o costos que tiene esa alternativa. Entonces lo puede ver como costoso, lo puede ver como desagradable o lo puede ver como doloroso. Un ejemplo serían los pacientes con cáncer, ¿verdad? Los pacientes con cáncer
pueden ver estos tres aspectos, estas tres barreras muy claramente: costoso, desagradable y doloroso, ¿sí? Entonces, dependiendo de esos aspectos negativos que tiene la conducta de salud que me están indicando que debo seguir, van a funcionar como barreras para la acción del paciente frente al tratamiento. Entonces, fíjense ustedes este modelo tan interesante que nos describe estas cuatro dimensiones: vulnerabilidad percibida, gravedad percibida, beneficios y barreras del tratamiento. Aquí he presentado el modelo de creencias de salud de una manera que se evidencia la comprensión del modelo. Ahora vamos a pasar con el otro referente teórico, la teoría de la acción razonada. Esta es una teoría que, si ustedes vieron conmigo Psicología Social Comunitaria 1, cuando hablamos de las actitudes, estuvimos revisando esta teoría, ¿sí? ¿Y qué es lo que plantea básicamente? Que antes de comprometernos con una conducta, en este caso con una conducta de salud, nosotros primero vamos a hacer un proceso racional en donde vamos a analizar cada una de las opciones que tenemos y vamos también a evaluar las consecuencias en caso de seguir esa opción. Entonces, aquí surgen las intenciones conductuales que impactan la conducta. Entonces, estaríamos hablando básicamente de las claves para la acción, es decir, conocer esas alternativas y el efecto de cada una de ellas, y la autoeficacia percibida en la medida en que la persona, al considerar cada opción de conducta de salud, cree que es capaz y puede llevarlo a cabo. Entonces, fíjense que aquí estaríamos hablando de dos modelos teóricos. Insisto, en el caso de ustedes van a trabajar con tres referentes. En el caso de un ejercicio profesional, ya sabemos que se hace una revisión exhaustiva para finalmente escoger un modelo o construir un modelo tomando elementos teóricos de diferentes teorías, pero que están en la misma línea epistemológica. ¿A qué me refiero a la línea epistemológica? A la compatibilidad que hay en las premisas de esas teorías. Por ejemplo, fíjense ustedes, aquí en el modelo de creencias de salud estamos hablando de factores cognitivos, porque tenemos un problema de comportamiento de salud, y es que los pacientes no siguen el tratamiento. Y estamos viendo la relación entre factores cognitivos y comportamientos de salud. Por tanto, yo voy a utilizar dos referentes en este ejercicio que son de corte cognitivo. Miren, son dos teorías diferentes: el modelo de creencias de salud y la teoría de la acción razonada, pero epistemológicamente tienen la misma base. Son teorías cognitivistas. Bien, entonces aquí hice el ejercicio. ¿Para qué sirve esto? Más adelante, cuando estemos formulando los contenidos del programa de intervención, vamos a ver que estas teorías nos van a dar esos contenidos, porque ya yo sé que cuando vaya a hacer intervención debo trabajar la vulnerabilidad percibida, debo trabajar la gravedad percibida, tengo que trabajar los beneficios del tratamiento y tengo que mirar las barreras percibidas. ¿Por qué es importante revisar esas barreras percibidas? Porque las barreras percibidas, si van en contra de la ejecución de la conducta,
debemos revisarlas con el paciente. A veces son barreras percibidas, pero no barreras reales. Entonces, hay que intervenir sobre esta dimensión. Pero también me dice que la teoría de la acción razonada me dice que es importante para ejecutar o para tener una determinada conducta, en este caso de salud, tener las claves para la acción, es decir, cuáles son las opciones de conducta de salud, las consecuencias y qué debo hacer. Y también debo intervenir sobre la autoeficacia percibida. Entonces, más adelante, cuando estemos hablando de los contenidos de la intervención, yo voy a retomar este ejercicio para que ustedes vean la continuidad. Y ustedes van a ver cómo construyo un plan de intervención con base en estas dimensiones. A esos pacientes les voy a trabajar vulnerabilidad percibida, gravedad percibida, beneficios percibidos, barreras percibidas, claves para la acción y autoeficacia percibida. Bien, entonces hasta aquí va la explicación, estudiantes. Quiere decir que en el tiempo restante de la clase vamos a hacer un ejercicio. Y es que reunidos en grupo van a hacer una revisión preliminar, van a buscar teorías explicativas sobre el problema que tiene cada grupo. Me imagino que si estuviéramos en la clase presencial me dirían, profe, pero ¿dónde vamos a conseguir esas teorías? Recuerden que cada vez que se hace una investigación, ¿sí? De esas que hacen los investigadores y las publican en revistas especializadas y demás, toda investigación tiene un modelo teórico, un marco teórico, ¿sí? Es decir, que ustedes pueden buscar en bases de datos como Latindex, como Cielo, pueden buscar el problema, ¿sí? Por ejemplo, embarazo adolescente. Y van a buscar en Google investigaciones sobre embarazo adolescente y van a mirar cuáles fueron las teorías que consideraron en el marco teórico. Buscarlo de esa manera les facilita bastante la búsqueda, porque, insisto, cada investigación debe tener un marco teórico. Entonces, si vamos a buscar artículos científicos de investigaciones, por ahí podemos encontrar los referentes teóricos. Entonces, jóvenes, en resumidas cuentas, van a aprovechar el resto de minutos que nos quedan de la clase para hacer una búsqueda preliminar como ejercicio de clase, porque más adelante lo haremos de manera con más profundidad. Pero el propósito de esta clase es que aprendan a buscar la información y tengan en cuenta cómo se debe dar este paso. Entonces, jóvenes, termino aquí la clase grabada, que es uno de los temas que desarrollaremos durante esta semana. Muchas gracias por su atención y feliz día.